En Filipenses capítulo 1, voy a leer unos versículos para luego pasar a comentarlo. Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta aquí nomás por ahora, hermanos. Y este primer capítulo de Filipenses tiene una particularidad que no sé si la habréis notado, pero en toda la Biblia no hay otro capítulo que tenga la palabra evangelio tantas veces. Aquí lo encontramos 7 veces y sabemos que en la numerología bíblica el 7 siempre nos habla de algo completo y perfecto, denotando, claro está, que este evangelio que Dios nos ha dado es precisamente eso. No hay nada mediocre, no hay nada defectuoso, no hay nada imperfecto, es un evangelio pleno, completo y perfecto. Y vamos a mirar este capítulo, ya que aparece 7 veces, tomando cada una de esas 7 ocasiones en que se lo menciona. Entonces las voy a enumerar primero para luego pasar a desgranar las cosas. El primer punto es la defensa del Evangelio, entre paréntesis A. El segundo punto, la defensa del Evangelio, pero entre paréntesis B. La tercera, que la encontramos en el versículo 7, la confirmación del Evangelio. La cuarta, la comunión del Evangelio. La quinta, el testimonio del Evangelio. La sexta, la fe del Evangelio. Y por último, la séptima y última, el progreso del Evangelio. Digamos, en primer lugar, que entendemos por el Evangelio, ¿verdad? Y a veces en eso nuestra visión es bastante estrecha, pero entendemos lo que es la base, que si arrepentidos nos llegamos al Señor en base a la muerte y resurrección de Cristo, tenemos la salvación, el perdón gratuito de nuestros pecados y la vida eterna. Y eso es verdad. Pero Pablo, por ejemplo, nos escribe en Efesios 3:8, dice que él se sentía muy privilegiado de poder proclamar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Con eso está dando a entender que es algo que puedes mirar con la lupa, examinar, reflexionar, sondear las profundidades, remontarte en las alturas y sin embargo no llegas, ¿no? Y eso lo vamos a ampliar dentro de poco, pero efectivamente es así. El evangelio de salvación es la base sobre la cual descansa lo demás, pero lo demás, hermanos, se amplía y se prolonga a todo lo largo de nuestra vida y también hacia el más allá. Ahora, vivimos en este mundo terrenal. Jesús mismo reconoció que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿no? Y en contraste, yo diría que el 90% aquí en este mundo es mala noticia.
Mientras que en el reino de Dios es todo lo contrario, buena noticia. Dios, al hablarnos con su amor, con su gracia, no tiene sino buenas y gratísimas nuevas para nosotros. Entonces la palabra la vamos a ver como una pugna, una batalla entre, digamos, el reino terrenal que a veces busca abrumarnos, agobiarnos, entristecernos, deprimirnos con tanta miseria, tanta corrupción, tanto paro, tanta crisis, tanta inmoralidad, tanta trampa, tanto engaño. Y por otro lado, hermanos, esa grata nueva de Dios, que en Él no hay malas noticias. Es un Dios de amor, con los brazos extendidos para nuestro bien, y siempre, claro está, que querramos renunciar al mal, al pecado, y abrazar de lleno lo que Él nos ofrece, no hay sino bondad, cariño y buenas, gratísimas noticias, ¿no? Bien, entonces se inicia la pugna, hermanos, y no quiero decir que nos podemos abstraer totalmente de este mundo, porque claro, tenemos que estar enterados de lo que pasa y mirar un telediario cada tanto a ver cómo van las cosas. No está mal, pero yo mismo debo decir, por mi experiencia, por ejemplo, si leo un periódico, después de darle un repaso superficial, si me pongo a continuar mucho, siempre el efecto es desagradable. Porque hay un algo, hermanos, que viene de este mundo, y aquí hay engaño, hay inmoralidad, hay suciedad, hay cosas muy desagradables, ¿no? Y entonces en esta pugna tenemos que echar mano del arsenal que Dios nos da en su palabra, arsenal que hace que estemos conscientes de las buenas noticias de Dios, que sepamos, hermano, que en el reino de los cielos Dios sigue controlando las cosas. Él goza de excelente salud, nunca ha tenido que mandar a buscar al médico ni cosa semejante, y Él está en esa disponibilidad absoluta, y podemos echar mano, como digo, del arsenal de la palabra de Dios, ¿no? Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ciertamente el bien y la misericordia, como dos caballeros persistentes y tenaces, me seguirán todos los días de mi vida. En el Nuevo Testamento podemos encontrar, por ejemplo, no te desampararé ni te dejaré. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego en esta misma epístola, Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto lo tomamos primariamente en cuanto a la economía, y ellos, claro está, habían sido generosos, y siempre y cuando seamos, digamos, no mezquinos, sino generosos con Dios, Él nunca queda endeudado. Si es posible, dándole con esta, sin que esta otra se entere. Y hermanos, Dios nunca queda endeudado. Y seguramente que la inmensa mayoría, si no todos, podéis dar amplio testimonio aprobatorio en cuanto a esto. Bien. Antes de eso decir que claro, en esto estamos usando un principio que en muchas partes vale, y es que la mejor defensa es un buen ataque.
Pablo mismo, yo entiendo que aplicaba este principio porque a él lo metieron preso, ¿no? Y lo atacaron. Pero fijaos, casi al final de la epístola, el penúltimo versículo, 4:22, dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es decir que lo habían puesto preso a él, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Se queda de brazos cruzados? No sé cómo, pero él o sus compañeros de milicia se ponen a hablar de Cristo, y bajo las mismas narices del gran emperador César, almas preciosas son ganadas y se vuelven, como hemos dicho, en santos que están muy preocupados. Manda muchos saludos. Los de la casa de César, os amamos y os saludamos con todo cariño en el Señor. Y eso, hermanos, esa mejor defensa que es un buen ataque. Un ataque por el cual podemos silenciar las baterías del enemigo, y no me vengas con las crisis, los problemas, las guerras, los homicidios y demás. Yo estoy en el reino de los cielos, hermano, y en mi vida no tengo más que buenas noticias, porque tengo un Padre que me ama, que vela por mí, manda a los ángeles que me cuidan cuando estoy de viaje. En fin, no me falta nada, no tengo ninguna queja, no tengo más que buenas nuevas. Bueno, esa es la defensa número 1, entre paréntesis A. Pero ahora pasamos defensa 2, entre paréntesis B, y como veis aquí aparece la palabra defensa en el versículo 7, que ya hemos tomado, pero también en el 17, 2 veces. ¿Y cómo entendemos esto, hermanos? Que el enemigo es un enemigo muy sagaz y es muy persistente también, ¿no? Y entonces, ya que en cuanto a este terreno del entorno, de este mundo que nos rodea, no ha podido, pasa a otro terreno, el ámbito de la iglesia. Y aquí Jesús nos ha dicho, hermano, nos ha hablado del trigo y la cizaña, y también de la red que saca muchos peces, unos buenos y otros malos. Y en ambos casos no se quitan, sino en el siglo venidero, cuando los ángeles harán la separación, ¿no? Yo confío que aquí en esta querida iglesia no haya ninguno y ninguna que sea cizaña o que sea un mal pez. Pero hay algo que es bíblico y tenemos que aceptarlo, hermanos. Hay cizaña y hay también malos peces. Y entonces el diablo, muchas veces valiéndose de falios de otros, viene con ese susurro tan ponzoñoso, tan sutil, tan malvado. ¿Te fijaste aquel que predicaba como un ángel y mira, se escapó con la secretaria? Aquel otro se ha vuelto al mundo. Por allá ha habido una división que no me veas. Y por ese otro lado, una cosa horrible, se han peleado entre ellos y ni se hablan. Quédate con la butaca, siéntate en casa. ¿Para qué te vas a hacer mala sangre luchando, ayunando y demás, si la puedes tener muy fácil? Sentadito en la butaca, te ves un programa de tele. Si eres del Barça o del Real Madrid, te puedes deleitar mirándolo, olvídate. Jesús dijo que a partir de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y lo toman los violentos y las violentas. Y a veces, hermanos, no con una furia carnal,
pero sí con una ira santa. Podemos ponernos violentos y decir que aquel se escapó con la secretaria, que aquel se ha vuelto al mundo, que haya habido una división y que haya sido horrorosa la pelea. Con más razón, yo me aferro a mi vida y a mi Cristo más que nunca. Y quiero arder al rojo vivo hasta el final de mi vida. Y no me vengas con esas tonterías, esos engaños, porque yo de mi Cristo no me separo por nada del mundo. Cantárselas bien claras a ese enemigo declarado de nuestras almas. Y superado este segundo escollo, pasamos por lógica al tercer punto, que es la confirmación. La confirmación. Confirmado significa que uno está firmemente asentado y arraigado, que se puede confiar, que no va a traicionar, que no va a claudicar, que uno puede realmente fijarse en él. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, un siervo tan avezado y tan enseñado por el Señor. Y él tenía dos cosas en un orden absolutamente prioritario. La primera era ganar almas perdidas para Cristo. Pero sabía que había que hacer otra cosa, que había que confirmarlas. Y quisiera decir, hermanos, que hay países, sobre todo en Latinoamérica, donde se convierte tan fácilmente la gente, por la pobreza, por lo que sea, que en muchos casos, hay honrosas excepciones desde luego, pero en muchos casos no se preocupan por confirmarlos. Y conozco un caso donde me han dicho, hermano, de gente muy bien informada, fuente muy fidedigna, que hace 50, 60 años, ser evangélico en ese país era una buena recomendación. Gente honrada, respetuosa, responsable. Hoy día ha habido tanto adulterio, tanto mal testimonio, que en muchas partes es una mala palabra, hermano. ¿Por qué? Porque no se ha hecho esa labor de confirmar, que es tan importante. Miremos sin perder la página en Filipenses, pero 3 o 4 citas del libro de los Hechos, donde vemos que sucede esto, empezando en los Hechos 14, versículos 21 y 22, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En el capítulo 15, el versículo 32, dice aquí: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí la palabra en el griego no está en el singular, en el plural, sino en el singular. En otras palabras, aquí dice abundancia de palabras. El griego literalmente es con mucha palabra. Y debemos entender, hermanos, que hay muchas palabras, la del político, la del psiquiatra, la del sabio de este mundo, y algunas pueden tener algún beneficio, alguna ventaja, algún provecho, pero en la hora de afirmarnos hay una sola, es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
Esa palabra, hermano, que nos arraiga, que nos confirma, que nos establece, que nos consuela, que nos corrige, que nos redarguye, que es una luz. Y Dios tiene una forma, el Espíritu Santo, que es el autor, cuando tú lees con hambre, con sed, buscando guía, orientación, y esa palabra te habla como ninguna otra. Pero continuando también, capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí tenemos las dos dimensiones ideales, ¿verdad? Había por un lado una confirmación, gente estable, gente bien arraigada, pero también como resultado un crecimiento en numérico. Y por último, 18, 22 y 23, habiendo arribado, hablando de Pablo, a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y ahora va a iniciar el tercer viaje misionero. Y dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Y se le podría preguntar, Pablo, que tienes la mochila y ya te vas de viaje otra vez, ¿qué piensas hacer? Y aquí está la respuesta, hermano. Quiero confirmar a todos los discípulos que no caiga en saco roto esto, hermano. No es una fortaleza nuestra, yo mismo reconozco, es la fortaleza del Señor que me sostiene, ¿no? Pero saber que por la gracia de Dios, aunque seas un vaso frágil como lo soy yo y lo somos todos, pero tenemos un depósito de parte del Señor que es una roca firme, que es acero inoxidable, que tiene la vitamina potente de la vida de Cristo para no claudicar, para no tirar la toalla, para no ceder a la tentación en el pecado, para seguir perseverando en el ámbito de la iglesia, en el amor y en la gracia, y en fin, para vivir como debe vivir un verdadero hijo de Dios. Así que no caiga en saco roto, repito, hermanos, esta palabra, y que busquemos ser personas flojas, débiles en nosotros mismos, frágiles, tal vez no debo usar la palabra flojas, pero eso sí, tenemos algo muy precioso del Señor. Hemos aprendido en nuestra flaqueza que no llegamos, no podemos, pero hemos echado mano de Él de una manera tan irreversible, tan de lo hondo del alma. Señor, no quiero desviarme ni a diestra ni a siniestra. No pretendo ser un grandioso, ni un exitoso, ni un famoso. No sé si lo habré dicho aquí, pero en el vocabulario de Jesús nunca vas a encontrar esas tres palabras. Él nunca dijo, bien hecho, siervo, famoso, exitoso, grandioso. Lo que dijo, siervo bueno y fiel. Y ser personas confirmadas para seguir limpiamente en el camino, en el don, el servicio, el talento que Dios ha dado a cada uno. Bien, el tercer punto, y ahora pasamos al cuarto, que lo encontramos en el versículo 5, vuestra comunión en el Evangelio. La palabra comunión es la contracción de dos vocablos, común y unión. Y quiere decir que cuando tenemos algo en común, que lo tienes tú y lo tengo yo, y lo compartimos, y eso nos unifica y eso nos bendice. Y hermanos, es muy importante saber aprovechar el tiempo. La palabra dice redimiendo el tiempo. A veces cuando estamos juntos, yo no digo que uno no tenga que hablar o tenga que hablar solamente de lo celestial, algún comentario del tiempo o de una situación especial o demás, pues está bien, es normal.
pero también saber aprovechar en esas tertulias que tenemos, en vez de hablar de cosas intrascendentes que en realidad no edifican, realmente edificarnos aportando con aquello que Dios ha hecho, nos ha mostrado testimonios, etc. Hace poco estaba muy cerca del Pirineo, en Berga, en la provincia de Barcelona, y después de la comida estábamos con el matrimonio, los anfitriones, estaba también creo que el pastor y un matrimonio colombiano. Y como la conversación se volvía un poquito sosa, se me ocurrió a mí preguntarle, por ejemplo, al marido del matrimonio colombiano cómo se había convertido al Señor. Y entonces él contó, y fue algo tan hermoso. Su mujer, por otra parte, está haciendo una labor preciosa en un hospital, una experiencia riquísima. Y entre todos apoyamos, hermano, aportamos, dando nuestra partecita. Y al final resultó un tiempo muy provechoso, un tiempo muy edificante, ¿no? Y debemos, hermanos, aprovechar el tiempo en lo que realmente interesa, la comunión. Yo me puedo poner a hablar de 1000 cosas que no son de ningún provecho, que no traen ningún beneficio, y tendré que rendir cuentas al Señor. No digo que me perderé, me iré al infierno, pero si yo hablo tonterías cuando debiera hablar cosas que realmente edifican, que entonan, que fortalecen, que consuelan, entonces, hermano, que así sea. Seamos personas sabias, hermanos, que del hablar de nuestra boca salga lo edificante, lo que realmente agrada a Dios, y desde luego que quede desterrado todo lo que sea chisme, cuchicheo, queja o protesta, hermanos. Los protestones, los quejosos. Mi mujer, que a veces tiene unos dichos ocurrentes, ¿no? Una vez dijo que en la iglesia hay 2 clases de personas: las que trabajan y las que se quejan. ¿Por qué? Porque lo que tenemos adentro es como una agüita, pero esa agüita no puede quedar estancada. Y cuando uno trabaja, entonces fluye el agua, se renueva y se mantiene fresca y cristalina. Pero cuando no trabajo, estoy de brazos cruzados y miro, vaya predicador. Y la alabanza, ¿por qué lo pusieron a él? Y a mí no me han puesto. A la salida el pastor le dio un beso en cada cachete y a mí ni siquiera me miró. Y todas esas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque el agua se ha estancado. Uno no está sirviendo al Señor y entra un mal olor y un mal sabor. Demos curso al agua de vida. Sirviendo a Dios, seamos de los que trabajan y no de los protestones que se quejan. Amén. Bien. Eso es el punto número 4 y de inmediato pasamos al 5. Y este lo encontramos en el 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Tenemos un Cristo sacrosanto, maravilloso, hermanos. Y lo sepas o no, los inconversos, si saben que eres evangélico, que vienes aquí a la iglesia, asambleas de Dios, se fijan en ti, en tu conducta, cómo hablas, qué haces, qué no haces, cómo vistes, se fijan en todo. Y claro está, somos representantes de Él. Y Pablo dice cómo conviene. Y es evidente que nuestro testimonio es de suma importancia, ¿no? En muchos sentidos. En primer lugar, que el asunto del dinero, hermanos, ¿sabes? Yo sé que
La crisis está apretando en algunos lugares y si alguno está en deudas, que no sea esta una palabra condenatoria ni enjuiciatoria, solo te recomendaría que te encomiendes al Señor, que recortes donde sea innecesario y te pongas a cuentas con Él para poder dormir mejor. Pero a veces se han dado, hermanos, casos de hermanos que han dejado un tendal de deudas sin pagar, que se comprometen a pagar y luego no lo cumplen. Y eso da un mal testimonio. Con el dinero debemos ser irreprochables, hermano. Es una cosa tremenda, no es el dinero. Te puede pedir uno o le puedes pedir a uno cualquier cosa, hermano, me presta su pañuelo, me presta su Biblia, hermano, me presta tal cosa. Pero si le dices, hermano, me da dinero, ahí ya es como meter el dedo en el ventilador, ¿no? Ahí se complica la cosa. Y en esto del dinero tenemos que ser intachables, ¿no? Pero también, hermano, en el terreno moral. En la contraportada de todos mis libros aparece prácticamente la misma foto y yo la hago poner por dos razones. La primera es que sigo con la de siempre y no la cambio por ninguna, porque hay lugares donde tristemente, hermano, bueno, no hace falta agregarlo. Pero lo segundo también digo, ¿veis esta dama aquí? Yo me casé con ella hace la friolera de 56 años. Hice un voto delante de Dios y de la iglesia que no tendría ojos ni corazón para ninguna otra. Y ella hizo exactamente el mismo voto, que no tendría ojos ni corazón para ningún otro hombre. Y sin jactancia, pero por la gracia de Dios hemos sido fieles a este voto y lo seguiremos siendo hasta el final. Y hermanos, esto tiene que ver con la fidelidad matrimonial, ¿verdad? El fiel, el leal es Dios. El diablo es el infiel y el desleal. Y la verdad, hermano, que si uno entra en ese terreno, se coloca en el terreno del traidor, del desleal, con todas sus consecuencias. Si alguno tiene un problema, y perdón que ahonde un poquito más, pero que se le escapan los ojos, que quiere mirar donde no debe, entonces yo el consejo que le doy es, en primer lugar, que se ponga muy en serio delante de Dios, dándose cuenta que ahí hay una semilla que puede terminar en